Pues la mi primera novela, les Caparines, ye una novela que yo creo que se puede marcar en el realismo máxico, aunque algunos dicenme que lle más de fantasía o de terror. Y bueno, de lo que falan un poco de esos llendes que hay en los pueblos y de la superstición que hay en ellos. Y bueno, la protagonista hay una moza que se llama Alicia, que piensa que va a tener el mejor grano de la vida, va a acabar el instituto, pero muere la abuela. Y arriba de que muere la abuela, encuéntrense con que la abuela dejó alquilada una casa en un pueblo que se llama Fontoria, y oñe de donde viven. Entonces deciden ir, bueno, pues dijeron como la última sorpresa que tenía para ellos, deciden ir allí a ver qué pasa. Y cuando lleguen a Fontoria, que es un pueblo muy muy peculiar, lo primero que se atopen es que tienen una leyenda que dice que si ves una caparina en ese pueblo, quédente 3 días para morrer, y ellos venlo como una bendición, de que pueden dejarlo todo apañado y arreglado y despedirse, pero ellos venlo como una especie de maldición, y ya también a sospechar que igual tienen relación de que por eso tuvo allí la abuela. Y en ese pueblo también conoce a otra mujer mayor que vive lloñe de la gente, vive en medio del monte, que lle realmente una víctima de la posguerra. Todo el mundo la da por muerta, y entama a contar su historia, que también es muy peculiar.